buenas tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 23 de noviembre de 2022 a las 12 horas. Tiene uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la sala. La magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, la Sala como órgano colegiado ha enlistado en total 13 tocas para ser expuestos y votados en la sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a ustedes si están de acuerdo y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Gracias. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los proyectos de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien tiene 2 resoluciones. La primera de ellas, que corresponde al número 1 de la lista de la sesión, es el TOCA 159-2022, deriva del expediente civil 161-2015 del Juzgado Tercero Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 3 de junio del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Bien, el proyecto que someto a consideración se trata del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 3 de junio, dictado por la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente marcado con el número 161/2015, como se ha precisado, relativo a un juicio extraordinario hipotecario. En el estudio realizado, los agravios formulados por el apelante, los primeros 3, resultan fundados y suficientes para revocar la parte conducente del auto apelado, y el cuarto resulta inatendible con base en las siguientes razones. La inconformidad del apelante recae en 4 puntos. El primero, respecto a la inadecuada valoración por parte de la juzgadora del oficio de fecha 4 de mayo del año 2022, suscrito por la titular de la Dirección del Catastro Municipal del Ayuntamiento de Mérida, aunado a su inobservancia a los artículos 216 y 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que negó la identidad de los predios adjudicados por su representada en este juicio. Sin embargo, dicha prueba acredita la identidad de los predios adjudicados con los ubicados en una colonia de esta ciudad de Mérida, Yucatán. El segundo y tercero de los agravios descansan sobre la falta de motivación y fundamentación por parte de la juzgadora. Y el cuarto de los agravios señala que la juez transgredió el principio constitucional de privilegiar el fondo sobre la forma. Efectivamente, como plantea el apelante, lo resuelto por la juzgadora de primera instancia el 3 de junio del presente año se considera incorrecto, pues a la luz de los agravios, así como del compendio judicial del expediente de origen, se llega a la conclusión de que si se logra acreditar que los predios adjudicados por la parte actora
son los que se encuentran ubicados físicamente en una colonia de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En el auto sujeto a estudio se resolvió que no se accedía a tener por acreditada la ubicación de los inmuebles y consecuentemente tampoco se accedió a comisionar al actuario para realizar la diligencia de entrega de posesión de los inmuebles solicitados en términos del artículo 470 del Código de Procedimientos en materia penal. Esto en razón que la juzgadora no valoró el oficio de la directora del Catastro Municipal de Mérida, quien refirió que los predios motivo de la litis que se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán se tratan de los mismos ubicados en el área que conforma una colonia en esta ciudad. Asimismo, se advierte que el mencionado oficio no es el único documento que obra en el expediente, en el que se puede apreciar la ubicación de los predios adjudicados, ya que también obran las cédulas catastrales y la escritura pública de adjudicación en las que pueden observar las colindancias, la manzana y sección catastral de los mismos, siendo coincidentes dichas pruebas de que los predios corresponden a la misma sección catastral y al número de manzana documentales que adquieren valor probatorio conforme a los artículos 216 y 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a lo anterior, mediante herramientas de búsqueda de ubicaciones de geolocalización en el citado Sistema Integral de Gestión Gubernamental de esta dirección catastral, se agregó la imagen de un mapa en la que se apreció la ubicación física de los mismos. Es por ello que no existe incertidumbre de la ubicación física de los inmuebles, pues todos estos documentos fueron coincidentes en los datos de ubicación de los mismos, motivo por el cual se sustituye a la autoridad y se dicta el auto que deba quedar con relación a tener por acreditada la ubicación física de los inmuebles y acceder a comisionar al actuario de la adscripción para poner en posesión de los bienes al rematador. En lo que atañe al cuarto de los agravios expresados por parte del apelante, resulta inatendible, toda vez que resultaría ocioso entrar a su estudio, en virtud de que han sido fundados los primeros 3 motivos de lesión jurídica y suficientes para revocar la parte conducente del auto motivo de estudio, es decir, no representaría mayor beneficio ni perjuicio para el recurrente, ya que nada cambiaría el sentido de esta resolución de segunda instancia por las razones señaladas en el cuerpo de la misma. Con base en lo anterior, se determinan fundados los primeros 3 agravios y suficientes para revocar la parte conducente del auto apelado e inatendible el cuarto agravio, por las razones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, se revoca la parte conducente del auto de fecha 3 de junio de 2022, dictado por la juez tercero civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 161/2015, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Bien, secretaria, por favor, le pido proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Siguiente, ¿Continúo? por favor. Gracias. Toca número 2 de la magistrada primera, corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el toca 190-2022, expediente civil 585-2020 del juzgado cuarto civil. La resolución cuarto civil, cuarto mixto de lo civil y familiar. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario.
La resolución apelada es una sentencia de fecha 11 de julio del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración y votación de los señores magistrados, se propone revocar la sentencia impugnada, ya que al analizar su contenido, a la luz del expediente remitido por el juzgador de primera instancia, se estima esencialmente fundado uno de los agravios invocados por parte de la recurrente, en su carácter de apoderada del Instituto Actor, en base a lo siguiente. El recurso de apelación proviene de la sentencia definitiva de fecha 11 de julio del año 2022, la cual fue impugnada por el Instituto Actor a través de su apoderada legal en autos del expediente 585/2020, relativo al juicio extraordinario hipotecario, en la cual el juez dispuso la improcedencia del citado juicio, toda vez que a su parecer la parte actora tenía el deber de probar el importe reclamado como de la suerte principal. De un análisis detallado del presente asunto, se advierte que uno de los agravios expuestos por la apelante, en consonancia con el marco jurídico aplicable a la parte actora, no le era exigible que acreditara el importe de la cantidad demandada en concepto de suerte principal como elemento de procedencia del juicio, por lo que al ser fundado tal agravio no hubo necesidad de pronunciamiento respecto a los demás agravios. Lo anterior es así porque la legislación procesal civil del Estado de Yucatán para la procedencia de la acción hipotecaria únicamente contempla dos elementos a saber. El primero, que el crédito conste en el documento debidamente inscrito ante el registro público de la propiedad. El segundo, que el crédito sea de plazo cumplido o que deba anticiparse conforme al artículo 2061 del Código Civil del Estado de Yucatán, o bien por falta de pago de 2 mensualidades consecutivas de intereses, aunque no se haya vencido el plazo del crédito, lo que trae como resultado que el juez no podía exigir que se acreditasen cuestiones diferentes a las dos condiciones enunciadas, como lo es el monto de la cantidad reclamada en concepto de suerte principal. Por lo anterior, se estima esencialmente fundado, uno de los agravios invocados por la recurrente en su carácter de apoderada del Instituto Actor. Por otro lado, atento el tenor de la parte conducente del considerando quinto de la sentencia, los restantes agravios formulados por la recurrente no fueron objeto de tratamiento, habida cuenta que ellos no implicarían un beneficio mayor al que ya ha sido dispuesto en la resolución. En consecuencia, se propone revocar la sentencia definitiva de fecha 11 de julio del año 2022, dictada por el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 585/2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el citado instituto, a través de sus apoderados en contra de la demandada, resultando procedente el presente juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto Actor, en el que el demandante probó su acción en los términos apuntados en líneas anteriores y la parte demandada no contestó la demanda y por ende no puso excepciones. Derivado de lo anterior, se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, conforme a la ley, diversas prestaciones por conceptos de suerte principal, así como los intereses ordinarios y moratorios causados desde la fecha en que la demandada incumplió con sus obligaciones de pago y los que sigue causando. Se absuelve a la parte demandada de las prestaciones
consistentes en la declaración que las cantidades que haya cubierto a favor del instituto actor de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del aseguramiento del predio hipotecado y del pago de las costas y gastos reclamados. Finalmente, se observa hacer trance y remate del bien hipotecado y secuestrado con motivo de este asunto para que pueda pagarse con su producto todo lo sentenciado. Hago una aclaración, dije expediente 585-2020 y dije 2022 y es 585/2020. Muy bien. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye con los tocas de la magistrada primera. Se inicia entonces con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 4 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Es el toca 186/2022. Expediente civil 149/2021, que deriva del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia interlocutoria de fecha 13 de diciembre del 2021 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La recurrente no está de acuerdo con la decisión de la juez de declarar procedente el incidente de nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento a la demandada y, en consecuencia, haber ordenado que se le emplazara de nuevo, ya que en opinión del apelante, el emplazamiento que llevó a cabo la actuaria judicial se ajusta a la ley. Asimismo, expresa que valoró de manera inexacta las pruebas exhibidas por la contraparte, consistentes en las copias fotostáticas simples de la credencial del lector de la demandada y del contrato de arrendamiento que ella celebró con otra persona, toda vez que por sí solas, sin tener la fe de un notario público, no constituyen prueba plena. La propuesta es declarar infundados los agravios y confirmar la sentencia interlocutoria apelada, pues si bien la actuaria judicial asentó en el acta circunstanciada que su informante dijo que la demandada vive y habita en el domicilio en cuestión, también es dable mencionar que omitió asentar las razones específicas de los medios de convicción por los que se cercioró que en el lugar en que se constituyó correspondía efectivamente al domicilio de la demandada, lo que desde luego no genera certeza jurídica. Y si bien la juez otorgó valor probatorio a las pruebas consistentes en las documentales privadas, credencial del lector y contrato de arrendamiento, resulta más cierto que el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone, cuando no están certificadas por notario, que las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la prudente calificación del juez. En ese sentido, se tiene que la juez no otorgó a la documentación in cita pleno valor por sí misma, sino que el alcance valorativo que le dio fue con apoyo en la prueba de presunciones legales y humanas, para concluir que, al momento de realizarse el emplazamiento, la demandada se encontraba residiendo en Tulum, Quintana Roo, quedando los puntos resolutivos de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los agravios formulados por el apelante. Segundo, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 13 de diciembre del año 2021, dictada por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 149/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la apelante en contra de la persona con iniciales RDDB, en la que se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento promovido por la parte demandada. Tercero, notifíquese, remítase a la juez de origen copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación,
a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Toca 219-2022. Deriva del expediente civil 131-2010 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La apelación es contra el auto de fecha 14 de julio del 2022 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Los apelantes con apellidos de iniciales A, G y UU acudieron ante el entonces juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, pretendiendo que la misma decretara la prescripción del juicio extraordinario seguido en su contra. Sin embargo, la mencionada juez, atendiendo a la etapa en la que se encontraba el procedimiento civil instaurado, la de ejecución de la sentencia, estimó que no había transcurrido el término de 10 años previsto en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y por ende que no operaba la prescripción de la ejecución de la sentencia. El sentido propuesto es confirmar el auto de fecha 14 de julio del año 2022, pues se estima que los agravios hechos valer por los recurrentes resultan infundados e inatendibles, además de inoperantes por insuficientes. En principio, se advierte que los promoventes pretendieron que la juez civil se pronunciara decretando la prescripción del juicio extraordinario hipotecario instaurado en su contra, a lo que ésta no accedió. Esa negativa de la juzgadora provocó la inconformidad de los demandados, quienes alegaron en sus agravios que para el momento en el que entonces apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores promovió el juicio extraordinario hipotecario en su contra, ya se encontraba prescrita la acción hipotecaria, de manera que, en su opinión, al haberse extinguido la obligación de pago, la hipoteca debía ser cancelada. Resulta inatendible esta prestación y argumento, pues no puede perderse de vista que para el momento en el que los demandados dirigieron a la resolutora de primer grado su memorial de fecha 21 de abril del año 2022, el juicio extraordinario hipotecario instaurado en su contra ya había sido resuelto a través del dictado de la sentencia de fecha 14 de julio del año 2010, misma que a su vez causó ejecutoria el 23 de septiembre del mismo año. Bajo ese contexto, se denota que en el asunto en estudio no solo existe una sentencia con valor de cosa juzgada, sino que, además de las constancias del sumario, se hace evidente que ya dio inicio el procedimiento de ejecución de la sentencia a través de los actos que desplegó el beneficiario de aquella, con miras a hacer efectivo el derecho de cobro que se le reconoció a través del dictado de la sentencia firme. Así las cosas, se estima que la decisión del entonces juez primero civil del primer departamento judicial del Estado es correcta y legal, máxime cuando se observa que ésta analizó si se daban las condiciones para que operara la figura jurídica de la prescripción acorde con la etapa en la que en la actualidad se encuentra el procedimiento respectivo, es decir, el de ejecución de sentencia, concluyendo que no, toda vez que aún no había transcurrido el término de 10 años previsto en el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, necesario para la actualización de la figura de la prescripción negativa respecto del derecho a ejecutar la sentencia, criterio ese con el que se coincide a cabalidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, considero que el fallo de segunda instancia debe incluir los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados, inatendibles e inoperantes por insuficientes los agravios esgrimidos por los apelantes con apellidos de iniciales AG y UU. Segundo, se confirma el auto de fecha 14 de julio del año 2022, dictado por el entonces juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 131-2010, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el entonces apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
en contra de los demandados ciudadanos con apellidos de iniciales AG y UU. Tercero, notifíquese y remítase al juzgado de origen copia de la resolución y sus constancias de notificación, a fin de que surtan los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto. Creo que el micrófono, ya está, ahora sí. ¿Ya está? No, ya está, creo que ya se escucha. Sí. Adelante. Muy bien, continuemos. Gracias, una disculpa. Gracias. Entonces, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos entonces con los tocas del magistrado segundo. Corresponde el toca 3 del magistrado segundo, que es compatible con el número 5 de la lista de la sesión. Toca 46-2022, deriva de la causa penal 132-2015 del Juzgado Primero Penal, y antes era el número 38-2015 del Juzgado Séptimo Penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 14 de diciembre del 2021 y los apelantes son el sentenciado y la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La juez de primera instancia declaró penalmente responsable al acusado del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por la esposa de este último, cometido en agravio de ella y sus hijos. La propuesta es declarar infundados los agravios formulados por la defensa del acusado y, por otra parte, modificar la sentencia recurrida en suplencia de la queja. Sobre este punto se advirtió la necesidad de suplir la queja en relación con el aumento de la pena básica que realizó la juez en términos del numeral 87 del Código Penal del Estado, así como modificar la condena que se hizo en unidades de medida de actualización para establecerle en salarios mínimos, pues le beneficia al sentenciado. Luego de un análisis integral del expediente, se considera que existen pruebas suficientes sobre el delito y la plena responsabilidad del acusado, por lo cual se declaran infundados los motivos de inconformidad que se plantean sobre el particular. No obstante, al revisar el apartado de las penas, se advirtió que se aplicó indebidamente el artículo 87 del Código Penal del Estado, y en ese sentido se expuso que el aumento de pena al que se refiere dicho precepto opera únicamente para aquellos casos en los cuales el tipo penal admita diversas formas de consumación, ya sea instantánea, permanente o continuada, pero no para los delitos como el aquí demostrado, que por su naturaleza conlleva de manera implícita esta circunstancia. Considerar lo contrario provoca que se sancione doblemente una conducta omisiva, que necesariamente se prolonga en el tiempo, lo cual vulnera los derechos del acusado. Por otro lado, por ser una cuestión que le beneficia al acusado y lo admite la ley, se propuso modificar la condena de multa establecidas en primera instancia en 55 unidades medidas de actualización, que eran 89.62 pesos, y cambiarla por 55 días de salario mínimo vigente al momento en que cesó el delito, año 2013, de que en ese entonces ascendía a la suma de 61 pesos con 38 centavos, moneda nacional, la que multiplicada por los días de multa e impuestos da la cantidad de 3.375 pesos con 90 centavos. Por tanto, son infundados los agravios formulados por la defensa del acusado, quien por su parte no expresó motivos de inconformidad con la sentencia. No obstante, se advirtió la necesidad de suplir la queja en relación con el aumento de la pena básica que realizó la juez en términos del numeral 87 del Código Penal del Estado, así como modificar la condena que se hizo en unidades de medida de actualización multa para establecerla en salarios mínimos. Y por lo tanto,
se modifica la sentencia impugnada y sujeta a revisión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se continúa con el TOCA, que corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Es el número 56-2022, deriva de la causa penal 26-2017 en 3 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 17 de febrero del 2022 y los apelantes son el Ministerio Público, el denunciante, el acusado y su defensor. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Los agravios formulados por el Ministerio Público únicamente son en relación a la garantía fijada en concepto de reparación del daño para el primer periodo de omisión por parte del inculpado, comprendido del 15 de mayo del año 2011 al mes de febrero del año 2016. Y los expresados por la defensora pública se refieren además a los conceptos de multa y caución. El fiscal hace valer que la juez demeritó las declaraciones de 2 testigos propuestos para proporcionar información sobre el monto total de los ingresos reales del inculpado. La defensora pública expresa que causa agravios a su defendido que el juez, al momento de fijar el monto de la caución para que aquél pueda gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución, establecer en concepto de reparación del daño la cantidad de 223.474 pesos con 80 centavos moneda nacional, ya que hasta este momento procesal no se ha acreditado plenamente su responsabilidad penal. También se expresa que la resolución combatida no se trata de una sentencia condenatoria en la que se le tenga que fijar la reparación del daño a la víctima, que la juzgadora se excedió al fijar las cantidades por conceptos de multa y caución, ya que lo correcto es fijar una cantidad asequible, como lo señala la ley, por lo que es evidente que tales sumas no se encuentran al alcance de su defendido, y la ley refiere que cada uno debe ser un monto estimado. Se propone que el sentido sea confirmar lo anterior al considerar que la juez estuvo en lo correcto al restarle eficacia probatoria a estos testimonios, toda vez que no dieron la razón de su dicho. El por qué les constaba o cómo saben que cuando el inculpado vivía con la denunciante le daban la cantidad de 4,000 pesos moneda nacional mensuales, es decir, 1,000 pesos semanales para los gastos de su hijo, y por su parte la denunciante efectivamente tampoco pudo precisar el ingreso económico del inculpado. Más aún, la juez de primera instancia expuso que tomó como base la suma de 1,500 pesos mensuales para ese periodo de omisión en que incurrió el inculpado, ya que éste, al momento de rendir su declaración preparatoria en lo que interesa, dijo que cuando mucho le entregaba a la denunciante 1,500 pesos en forma mensual. Eso hasta la fecha de 2016, en la que le llegó la resolución del juzgado familiar, además de que esa cantidad es la que más le beneficia. No le asiste la razón a la defensa en lo que sostiene, pues la suma de 223.474 pesos con 80 centavos moneda nacional solamente es una estimación, ya que el monto definitivo que deberá pagar el acusado por concepto de reparación del daño se fijará al pronunciarse la sentencia correspondiente en caso de que ésta sea condenatoria. También se le explica que el alcance del concepto de asequible significa que el procesado puede optar por el que le sea más fácil conseguir, aquello posible de ser alcanzado o conseguido, que en el presente caso podrá consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido, según lo preceptuado en el artículo 306, último párrafo del Código de Procedimientos en materia penal vigente en la época de los hechos. En cuanto al monto estimado, las cantidades fijadas por cada uno de los conceptos son solamente estimaciones, con apoyo en las pruebas que se tienen, sin perjuicio de que la juez, al pronunciar el fallo, determine la cantidad que hasta ese momento esté demostrada deba pagar el inculpado por tal concepto. Por último, es relevante destacar que del acuerdo impugnado y dictado en cumplimiento a la Ejecutoria Federal,
Se advierte que el monto de las garantías fijadas en concepto de caución para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con motivo del proceso y en concepto de multa por la posible sanción pecuniaria a imponer no fueron modificadas en esa ejecutoria, por lo cual los resolutivos quedarían de la siguiente manera. Primero, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el representante social y la defensora pública. Segundo, se confirma el auto de fecha 17 de febrero de 2022, dictado en la causa penal número 26/2017 en 3 tomos, por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado, en el que concedió al inculpado de iniciales EARA el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron las garantías a fin de que pueda gozar del mismo. Tercero, se concede al inculpado de iniciales EARA el beneficio de la libertad provisional bajo caución por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Cuarto, se le fijan en concepto de garantías al inculpado de iniciales EARA las cantidades siguientes: 5,000 pesos por concepto de caución para el cumplimiento de las obligaciones que contrae con el juzgado, 5,292 pesos con 10 centavos por concepto de multa y 223,474 pesos con 80 centavos por concepto de reparación del daño, señaladas por la juez natural en su momento, para el goce del beneficio de libertad provisional bajo caución concedido, mismas cantidades que podrían ser garantizadas en cualesquiera de las formas establecidas en la ley. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se concluye entonces con los tocas del magistrado segundo y comenzamos con los del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 7 resoluciones. Bien, toca número 1 del magistrado tercero corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Es el toca 125-2022, deriva del expediente civil 209-2019 del juzgado cuarto civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 28 de marzo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide revocar el fallo recurrido por las siguientes consideraciones que expongo. La parte recurrente señaló como agravio que la resolutora efectuó una indebida aplicación de una tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que citó en el fallo, la cual establece que cuando la amortización del crédito no se realiza por medio de descuentos al salario del acreditado, el actor debe de requerir de pago a los demandados a fin que éstos incurran en mora, extremo que al no haberse acreditado se declaró improcedente el juicio. Igualmente se dolió de que la juez hizo un indebido tratamiento del supuesto de procedencia del juicio extraordinario hipotecario al relacionarlo con el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán y no con el artículo 585 de ese mismo ordenamiento, referente a la falta de pago de 2 mensualidades consecutivas de intereses. Tales agravios se consideran esencialmente fundados en atención a lo siguiente. En la demanda que originó el expediente de primera instancia, el instituto actor ejerció la acción hipotecaria, deduciéndola por una vía procesal privilegiada. Esta es el juicio extraordinario hipotecario, en el cual, de acuerdo a la jurisprudencia con registro digital 2015-72 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se exige exclusivamente a la parte actora la acreditación de dos requisitos: A, que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, inscrito en el registro público de la propiedad, y B, que el crédito sea de plazo cumplido o que sea exigible en los términos pactados o conforme a las disposiciones legales aplicables. De ahí que fuera de esos dos requisitos, el acreedor no debe satisfacer ningún otro para la procedencia de la vía especial hipotecaria, como, por ejemplo, el requerimiento de pago de la obligación incumplida al demandado en un domicilio determinado, previo al ejercicio de la acción, tal como indebidamente apuntó la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en la sentencia impugnada. Por tanto, es patente que el estudio de la acción deducida debe hacerse a luz de los numerales 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y de la jurisprudencia invocada, y no al amparo de diversas disposiciones o criterios jurisprudenciales no aplicables al conflicto en concreto. Las anteriores consideraciones bastan para revocar la sentencia combatida. Por lo expuesto y fundado se resuelve: primero, son esencialmente fundados los dos primeros agravios invocados por el recurrente en su carácter de apoderado del instituto. Por otro lado, atento al tenor de la parte conducente del considerado quinto de la sentencia, se desestima el tercer agravio expuesto por el recurrente. En consecuencia, segundo, se revoca la sentencia definitiva de 28 de marzo de 2022, dictada por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente 209/2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de sus apoderados en contra de los ciudadanos de iniciales LAEK y YGCM, a fin de que quede en los siguientes términos vistos y se resuelve. Primero, ha procedido el presente juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, JAMC, y continuado por GSVT, en contra de los ciudadanos de iniciales LAEK y YGCM, en el que la parte actora probó su acción en los términos apuntados en las líneas anteriores y la parte demandada no acreditó sus excepciones. Segundo, se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente conforme a la ley las siguientes prestaciones: por concepto de suerte principal, la cantidad de 140.1518 veces la unidad de medida y actualización, en la inteligencia que en la etapa de ejecución de sentencia deberá descontarse de dicha cantidad el pago de todas y cada una de las prestaciones que hayan sido cubiertas por la parte demandada con anticipación a la promoción del juicio, sin que sea el caso disponer la actualización el monto de la suerte principal en la etapa de ejecución de sentencia por las razones señaladas en la parte conducente de esta resolución, y B, los intereses ordinarios así como los moratorios al tipo pactado causados durante los periodos en que los demandados incumplieron con sus obligaciones de pago, así como el de los que se sigan causando a razón de las tasas pactadas. Tercero, por las razones señaladas en la parte conducente de la sentencia, es improcedente la petición de la parte actora en relación a la prestación consistente en la declaración que las cantidades que haya cubierto la demandada a favor del instituto actor sean aplicadas al uso y disfrute de la vivienda. Cuarto,
se absuelve a la parte demandada del pago de las costas reclamadas por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Quinto, hágase trance y remate del bien hipotecado y secuestrado con motivo de este asunto, para que pueda pagarse con su producto todo lo sentenciado. Tercero, notifíquese debidamente y devuélvase a la juzgadora de origen el expediente original remitido a este tribunal para la substanciación del presente recurso de apelación, juntamente con una copia certificada de la resolución respectiva, a fin de que surta los efectos legales correspondientes y hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Aprobado. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 8 de la lista de la sesión. Es el toca 152-2022, deriva del expediente civil 326-2017 del Juzgado Segundo Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 25 de abril del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide revocar la resolución apelada por las consideraciones siguientes: que de la lectura de las constancias que integran el toca en que se actúa, se advierte que la juzgadora de origen tomó el día 20 de febrero del año 2020 como punto de partida para el cómputo de la caducidad de la instancia. Sin embargo, entre esta última data y el 4 de marzo del año 2022, día en que la parte actora presentó memorial para señalar nuevo domicilio para notificar a los litis consorte pasivo necesario, al que recaería la caducidad impugnada, existieron diversas actuaciones y proveídos que sí impulsaron el procedimiento y por ende interrumpieron el plazo de actualización de la caducidad de la instancia. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el agravio hecho valer por la apoderada legal de la parte actora. Segundo, se revoca la parte conducente del auto apelado de fecha 25 de abril del año 2022, en la que se decretó la caducidad de instancia por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 326, diagonal 2017, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la cesionaria de los derechos que correspondían originalmente a la parte actora, en contra del acreditado original, del garante hipotecario y del litis consorte pasivo necesario, a fin de que quede en los siguientes términos vistos. Se tiene por presentada a MIPK de identidad reservada, con su memorial de cuenta y anexos que acompaña, y respecto a lo que solicita, se le tiene señalado como domicilio de la persona moral denominada Zurich Santander Seguros México, Sociedad Anónima, el ubicado en la Ciudad de México, en tal virtud como solicita la ocursante, gírese atento exhorto, que con las inserciones y anexos necesarios se dirija al ciudadano juez civil competente que se sirva designar el Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que en auxilio de esta autoridad el juez exhortado se sirva dar cumplimiento al ordenado en los autos dictados en este juicio con fechas 20 de marzo del año 2018 y 20 de abril del año 2017, haciendo de su conocimiento el auto dictado el 22 de abril del año 2021,
para los efectos legales conducentes, otorgándole al juez exhortado plenitud de jurisdicción para que acuerde todas las promociones que la parte actora presente y que sean tendientes a lograr la debida diligenciación del referido exhorto, incluyendo aquellas donde solicite la habilitación de días y horas a efecto de llevar a cabo la diligencia ordenada, así como para girar oficios de búsqueda que sean tendientes a la cumplimentación del referido exhorto, tener por señalado nuevo domicilio de la referida persona moral demandada y autorizar a las personas que la parte actora designe para consultar el exhorto de referencia. De igual forma, prevéngase a la referida persona moral denominada Zurich Santander Seguros México Sociedad Anónima, a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mérida, Yucatán, con el apercibimiento de que no hacerlo, las ulteriores notificaciones que deban de practicarse, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Asimismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán en vigor, se faculta a la autoridad exhortada para que aplique el medio de apremio consistente en el uso de la fuerza pública en caso de que se niegue al actuario adscrito a su jurisdicción el acceso al domicilio de la citada persona moral demandada, a fin de dar cumplimiento a la diligencia ordenada. Ahora bien, respecto a lo que solicita en el sentido de tener por autorizados a los ciudadanos que nombra para recibir el aludido exhorto, a fin de hacerlo llegar a la autoridad exhortada y una vez diligenciado sea devuelto a esta autoridad, declárese que no es de accederse ni se accede, ya que dicho exhorto se remitirá al juez exhortado por medio de esta autoridad jurisdiccional y no por medio de las partes litigantes, por lo que únicamente se autoriza a las personas que menciona en su aludido escrito para que en su nombre y representación puedan imponerse en los autos del presente juicio que se encuentren debidamente notificados y a recibir toda clase de documentos que se autoricen en este asunto y de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General número OR03-120301-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Tercero, notifíquese, devuélvase a la juez de origen el expediente original remitido a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los efectos legales correspondientes en orden a su cumplimiento y hecho, archívese este toca como asunto concluido, cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Secretaria, previo a continuación, un breve receso, por favor. Sí, magistrado, ¿podemos parar la grabación, por favor?
Se continúa con los tocas del magistrado tercero. Es el toca número 3 del magistrado tercero, que corresponde al número 9 de la lista de la sesión, toca 188 del 2022. Deriva del expediente civil 139-2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 23 de febrero del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala se decide confirmar la resolución apelada por las siguientes consideraciones. Con relación a la resolución controvertida, se concluye que el agravio es inoperante porque el recurrente aduce llanamente que la juzgadora debió ceñirse al tenor de las estipulaciones del contrato, pero no controvierte la consideración, interpretación y aplicación que aquella hiciera del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que la llevaron a implementar la unidad de medida y actualización en lugar del salario mínimo para fijar el monto de la suerte principal, ni cuestiona el examen que la juez efectuara de la valoración del certificado de adeudos, ni el motivo por qué ésta sostuvo que el monto de la suerte principal no debía actualizarse en ejecución de sentencia. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes los agravios hechos valer por el apoderado del Instituto Actor. En consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha 23 de febrero del año 2022, dictada por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 139, diagonal 2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario, promovido por los apoderados del citado instituto en contra de los demandados. Tercero, notifíquese y cúmplase y devuélvase al juez de origen el expediente original, remitido a este tribunal para la substanciación del presente recurso, juntamente con una copia certificada de la respectiva resolución, a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento y hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido, cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca es el número 4 del magistrado tercero, que corresponde al número 10 de la lista de la sesión. Toca 255 del 2022, deriva el expediente civil 384 del 2022 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El medio de defensa es una excepción de incompetencia y el promovente es el excepcionista o parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado, por las siguientes consideraciones que expongo. En primer lugar, el inconforme argumenta que el contrato de crédito con garantía hipotecaria es un contrato de adhesión, lo que implica que los términos y condiciones fueron impuestos por el instituto y que estos términos no fueron el resultado de la voluntad de ambas partes, por lo que la cláusula de sumisión expresa de la jurisdicción debe inaplicarse e interpretarse conforme a las reglas establecidas en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, y en que
en virtud de que su domicilio se encuentra en la Ciudad de México, debe llevarse ahí el juicio. Al respecto, es importante destacar que del análisis de la documental pública consistente en el testimonio que contiene el documento base de la acción, se advierte que éste sí constituye un contrato de adhesión y que conforme a los criterios planteados en los tocas 982/2018 y 945/2018 de este tribunal, en los que precisamente se determinó que este contrato es el mismo que se impone unilateralmente a la universalidad de los derechohabientes de tal instituto que pretenden acceder a un crédito a efecto de adquirir una vivienda y sin la posibilidad de tener aquellos derechohabientes la autonomía en la voluntad para negociar de común acuerdo las condiciones crediticias. Por lo anterior, la sumisión expresa pactada en el contrato base de la acción resulta inaplicable por tratarse de un contrato de adhesión. No obstante lo anterior, de acuerdo al orden de prelación establecido en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, la competencia que la CUO debe fincarse en la hipótesis de la fracción segunda que establece el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Lo anterior es así en virtud de que conforme a la cláusula segunda del capítulo cuarto del contrato base de la acción, el excepcionista señaló un domicilio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, para todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Aunado al anterior, el excepcionista no acreditó con pruebas suficientes tener su domicilio en la Ciudad de México. Finalmente, esta sala colegiada estima pertinente desaplicar el artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán en lo relativo a la multa que debe pagar la excepcionista por considerar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por cuanto se advierte una vulneración al derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia tutelada en el cardinal 17 constitucional. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano de iniciales EGP ante la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente número 384/2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado, licenciado en Derecho de iniciales DAER, en contra del nombrado excepcionista. En consecuencia, segundo, se declara que la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, notifíquese y cúmplase, y en este orden, a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones, y luego en su oportunidad archívese se toca como asunto concluido. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca, que corresponde al número 11 de la lista de la sesión, es el número 5 del ponente 3 y es el número en sí 75-2021. Deriva de la causa penal 64-2015 en 2 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 23 de marzo del 2021 y los apelantes son el Ministerio Público y el querellante. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala
el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el TOCA 75/2021, derivado de la causa penal 64/2015, en 2 tomos, fue apelada la sentencia absolutoria de fecha 23 de marzo de 2021 por la agente del Ministerio Público y el querellante, apoderado legal del ciudadano con iniciales APC. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide confirmar la sentencia impugnada, toda vez que los agravios sostenidos por los apelantes son infundados por lo siguiente: la probanza de cargo que fueron recopiladas durante la tramitación de la secuela procedimental son insuficientes para la acreditación de uno de los elementos esenciales que integran el delito de fraude y, por consiguiente, para tener por demostrada la plena responsabilidad en la que pudo haber incurrido el encausado en la comisión de la citada conducta delictiva. Ciertamente, se considera que los datos probatorios de cargo en el presente asunto son insuficientes para tener por acreditado un elemento toral del delito en comento, que el órgano social pretendió acusar en contra del ciudadano de iniciales HMAA, consistente en que haya librado un cheque contra una cuenta bancaria, el cual, al querer ser efectivo por el querellante de iniciales APC, la cuenta respectiva no contaba con los fondos para ser pagado. Todo ello con motivo de que aun cuando existe un único medio de prueba de cargo en el cuaderno penal, querella de hechos, encaminado a la justificación de los elementos típicos, tal probanza se encuentra aislada ante la falta de eficacia demostrativa de diversas pruebas de cargo, entre ellas los testimonios con los que se pretendió sustentar la aludida querella, lo que trae aparejado que la misma sea insuficiente para apoyar la acusación hecha por la representación social en contra del encausado en este asunto. Se afirma lo anterior porque, con las diversas pruebas ofrecidas por la defensa, careos procesales entre las partes, un testimonio y una prueba pericial en materia de documentoscopía que se desahogaron, se logró controvertir y restar valor convictivo a determinadas probanzas de cargo, en específico los testimonios ofertados en su momento por la parte que se dijo agraviada en este asunto. De tal manera, se considera confirmar la sentencia apelada con todas sus legales consecuencias, debiendo estimarse infundados los agravios sostenidos en especie. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, fueron infundados tanto los agravios esgrimidos por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento, así como por el apoderado legal del querellante, sin que se haya estimado necesario suplir deficiencia alguna en los motivos de queja que dicho apoderado hizo valer en esta alzada. Segundo, se confirma la sentencia recurrida. Tercero, se absuelve al ciudadano de iniciales HMAA de la comisión del delito de fraude, querellado por el apoderado legal del ciudadano de iniciales APC e imputado por la representación social. Cuarto, se decreta la absoluta libertad del ciudadano de iniciales HMAA de los cargos formulados en su contra por la representación social, consistente en el delito de fraude, querellado por el apoderado legal del ciudadano de iniciales APC e imputado por la representación social. Quinto, remítase copia autorizada de la presente resolución al director general del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, a fin que deje insubsistente las anotaciones que hubiere realizado en la hoja de antecedentes perteneciente al citado de iniciales HMAA. Sexto, quedan sin efecto las medidas cautelares impuestas al ciudadano HMAA en el resolutivo segundo de la resolución dictada el 13 de octubre de 2017 y en cuanto a la señalada con el ordinal segundo, que consistió en la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50,000 pesos, moneda nacional, en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Devuélvase la misma a quien acredite tener derecho a ello,
previo recibo que se otorguen autos. Séptimo, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero. Es el número 12 de la lista de la sesión. Es el toca 15-2022. Deriva de la causa penal 24-2019 en 3 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es del 9 de marzo del 2020 y los apelantes son el procesado y la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El presente toca 15/2022 se formó por el recurso de apelación interpuesto por el procesado y el defensor público en contra de la resolución dictada en auto de la causa penal 24/2019 en 3 tomos. Por la jueza primero penal del primer departamento judicial del Estado en fecha 9 de marzo de 2020. En el proyecto que someto a consideración se propone reclasificar el delito de fraude al ilícito de falsificación de documentos en general, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 281, fracción segunda, 282 y 283 del Código Penal del Estado de Yucatán. En resumen, en sus agravios, el apelante planteó que es ilegal el auto de formal prisión emitido en contra de su detenido por la probable comisión del delito de fraude, añadiendo que no basta con que se enumere en orden cronológica todas y cada una de las constancias que integran el sumario para emitirlo. Al realizar el análisis respectivo, se coincide con el apelante, porque los hechos que se atribuyen al indiciado consisten en que estuvo de acuerdo con otras personas para hacer constar hechos falsos en un documento público, pues asentó en un acta notarial que la víctima del delito estuvo presente en el local del fedatario para consentir la venta de su predio mediante la impresión de su huella digital en el instrumento, cuando en realidad no fue así, pues diversos exámenes periciales justificaron que la huella digital que aparece en el protocolo en el cual plasmó la venta de la propiedad no es la huella digital de la agraviada, siendo precisamente ese contrato de compraventa el medio por el cual se privó a la afectada de su propiedad, adquiriendo el procesado la calidad de nuevo dueño y, sabiendo de esa falsedad, decidió enajenar el bien inmueble a una tercera persona. Esos sucesos constituyen con los elementos del delito de falsificación de documentos en general y no el delito de fraude. También se propone subsumir el delito de uso de documento falso al de falsificación de documentos, dado que este fue el medio para posteriormente vender el predio. Habiéndose encontrado datos probatorios que acreditan la probable responsabilidad del indiciado, se propone modificar la resolución y se resuelve. Primero, son parcialmente fundados pero inatendibles los agravios formulados ante esta alzada y no existe motivo para suplir la deficiencia de la defensa en los términos en que lo dispone el numeral 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Segundo, se modifica la resolución apelada. Tercero, se decreta auto de formal prisión en el Centro de Reinserción Social del Estado contra el procesado de iniciales AECA como probable responsable de la comisión del delito de falsificación de documentos en general, denunciado por la ciudadana de iniciales ECYP,
como apoderada legal de la ciudadana de iniciales ACYP o AHYP. Cuarto, gire ese oficio y copia debidamente autorizada de la presente resolución al ciudadano director general del Instituto de Ciencias Forenses, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para que se sirva enviar la hoja de antecedentes penales del ahora procesado dentro del término de 5 días, tal y como dispone el numeral 325 del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor. Quinto, hágase del conocimiento del ahora procesado que, de conformidad con el artículo 358, letra A, del Código de Procedimientos en materia penal del Estado en vigor, se le concede el término de 15 días contados a partir de que sea notificada la presente resolución, a fin de que promueva, si así lo estima conveniente, previa consulta con su defensor, el procedimiento abreviado, en la inteligencia de que al no hacerlo se entenderá que no es su voluntad acogerse a dicho procedimiento. Sexto, cite el juez de origen en la fecha que considere a las partes en este proceso o bien a sus representantes a una audiencia informativa para hacer de su conocimiento el alcance de la solución de mecanismos alternativos y manifiesten si se encuentran anuentes en acogerse a alguno de los mecanismos establecidos en dicha legislación. Séptimo, notifíquese y cúmplase. Antes de concluir, quiero hacer la aclaración que en el punto resolutivo tercero lo voy a proceder a leer de nueva cuenta para que quede como debe ser. Se decreta auto de formal prisión en el Centro de Reinserción Social del Estado contra el procesado de iniciales AECA como probable responsable de la comisión del delito de falsificación de documento en general, denunciado por la ciudadana de iniciales ECYP como apoderada legal de la ciudadana de iniciales ACYP o AHYP. Creo que una pausa. Secretaria, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Bien. El último toca de la sesión del día de hoy, el número 13 de la lista, es el toca 44-2022 del magistrado tercero. Deriva de la causa penal 291-2012 del juzgado primero penal. Se trata de una resolución de fecha 5 de julio del 2018, la resolución apelada. Y los apelantes son el Ministerio Público y el denunciante. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada.
El presente proyecto del TOCA 44/2022 se formó por el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la denunciante en contra de la resolución dictada por la juez primero penal del primer Departamento Judicial del Estado en fecha 5 de julio de 2018. En el proyecto que someto a consideración se propone confirmar la resolución de la juez, en la cual se concedió a solicitud de los procesados la modificación de la medida cautelar. Es de relevancia hacer notar que la víctima no expresó agravios. Ahora bien, los agravios de la Fiscalía resultan infundados por las razones que a continuación se exponen. Primeramente, a juicio de esta alzada, y en oposición a lo señalado por la parte apelante, sí le asiste la razón a la juez de primera instancia al declarar procedente el incidente no especificado relativo a la revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por los procesados, ya que si bien se les sigue una causa penal por los ilícitos de lesiones calificadas y robo cometido con violencia, de los cuales el primero, en la época de los hechos, era considerado como grave por el delito por el Código Penal del Estado de Yucatán, actualmente ninguno de aquellos se encuentra contemplado dentro de los delitos graves de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, ni por la Constitución. Por lo tanto, no se impondrá la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, este órgano colegiado difiere del agravio consistente en que no es aplicable el transitorio quinto del citado Código Nacional, mismo que dispone que, tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, por lo que fue correcta la determinación de la juez al aplicar dicho transitorio, el cual surge de manera retroactiva a favor de los quejosos, con miras a proteger el derecho humano de la libertad personal, como es el que puedan gozar de medida cautelar diversa a la prisión preventiva, la cual no debe de exceder el tiempo de 2 años. En cuanto al agravio de la Fiscalía, consistente en que no está de acuerdo con lo manifestado por la juez de primera instancia, al señalar que ha transcurrido en demasía el plazo de 2 años, en lo que los procesados han estado privados de su libertad, pues a su decir, ese tiempo se ha prolongado en virtud de la estrategia de la propia defensa. Tampoco se comparte dicho señalamiento, ya que aquellos son libres de ejercer su derecho a una adecuada defensa y con independencia de lo anterior, el proceso sí puede seguir sin necesidad de postergar la prisión, siendo lo correspondiente el dictado de diversas medidas cautelares, a fin de no vulnerar aún más sus derechos, haciéndose notar que los inculpados han cumplido un plazo de más de 5 años en el Centro de Reinserción Social del Estado. Por otro lado, respecto a que debió de prevalecer la prisión preventiva, así como que la juez analizó de manera errada las evaluaciones de riesgo practicadas en los imputados, pues no tomó en cuenta la posibilidad de fuga de los procesados, se considera que dicha determinación sí fue ajustada a derecho, pues la prisión preventiva no es una medida indefinida ni permanente, así como que no obra informe alguno donde se señale que han intentado evadir la acción de la justicia o el incumplimiento de alguna de las medidas que les fueron impuestas en fecha 5 de julio de 2018. Por lo expuesto y fundado se resuelve: primero, resultan infundados los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la adscripción. Segundo, se confirma el sentido de la determinación judicial apelada de fecha 5 de julio de 2018, consistente en la sustitución de la prisión preventiva por las diversas medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero,
remítase al juzgado de origen copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y efectos legales conducentes, y hecho lo anterior, archívese se toca como asunto totalmente concluido. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. No se escuchó. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Y siendo las 13 horas con 38 minutos del día de hoy, se cierra la presente sesión. Muchas gracias. Concluimos.